El ser humano siempre ha tenido una obsesión: medir el tiempo. Pero medir el tiempo en movimiento, eso fue otro nivel. Hay algo hipnótico en ver moverse la aguja central de un cronógrafo. Con un simple clic, el tiempo deja de ser algo abstracto y se convierte en algo físico, algo que puedes ver, medir y detener. Es una sensación casi mágica. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando presionas ese botón? ¿Qué mecanismo se esconde bajo la esfera, capaz de mover tantas agujas, medir segundos, minutos y horas con una precisión casi quirúrgica? Hoy vamos a entrar en uno de los inventos más fascinantes de la relojería: el cronógrafo. Una complicación que no solo sirve para medir el tiempo, sino para capturarlo. Porque el cronógrafo no solo cuenta segundos, cuenta historias. Los orígenes del cronógrafo. Para entender el cronógrafo, primero hay que viajar atrás, a los orígenes de la relojería científica. En 1816, un hombre llamado Louis Moinet creó un instrumento diseñado para medir los movimientos de los cuerpos celestes. Su invento podía registrar fracciones de un sesentavo de segundo, algo impensable para su época. Era una máquina creada para observar las estrellas, pero terminó dando origen a una de las funciones más admiradas en la historia de los relojes. Años después, Nicolas Rieussec perfeccionó el concepto con una idea brillante: hacer que el tiempo se escribiera literalmente. Su cronógrafo utilizaba un disco giratorio y una pequeña gota de tinta que marcaba el punto exacto donde había transcurrido un evento. De ahí viene su nombre: cronógrafo, del griego kronos, tiempo, y graphein, escribir. Durante mucho tiempo, el cronógrafo fue una herramienta científica usada en observatorios, en experimentos y más tarde en competiciones ecuestres. Pero con la llegada del siglo XX, su papel cambió para siempre. Pasó de las mesas de los astrónomos a las muñecas de pilotos, ingenieros, exploradores y corredores. Desde entonces, el cronógrafo se convirtió en sinónimo de precisión, aventura y control. Era una forma de dominar el tiempo, con estilo. El mecanismo interno. Un reloj normal cuenta el tiempo. Un cronógrafo lo controla, y lo hace gracias a un mecanismo adicional: una capa mecánica que vive sobre el movimiento principal. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Cuando presionas el pulsador, una serie de piezas diminutas comienzan a moverse con absoluta coordinación. Palancas, embragues, martillos y ruedas dentadas entran en acción. El corazón de todo este sistema es la rueda de pilares. Una pequeña pieza con forma de corona que actúa como cerebro y director de orquesta. Cada vez que la tocas, decides si el cronógrafo arranca, se detiene o vuelve a cero. Su funcionamiento es una coreografía perfecta. Cuando se activa, el embrague conecta el tren de engranajes del reloj principal con el conjunto cronográfico. En ese instante, la energía fluye hacia la aguja central, que comienza a moverse con una precisión milimétrica. Existen dos tipos de embrague principales: el embrague horizontal, más tradicional, en el que una rueda se desliza lateralmente para engranar el cronógrafo, y el embrague vertical, más moderno, donde un disco de fricción une o separa el sistema sin saltos ni vibraciones. El primero es más clásico, visible y romántico. El segundo, más eficiente y preciso, preferido en los cronógrafos contemporáneos de alta gama. Cada una de estas piezas está fabricada con tolerancias microscópicas. Un solo error de alineación puede alterar la medición. Por eso, los relojeros ajustan a mano cada componente. Nada se deja al azar. Cuando detienes el cronógrafo, los martillos caen sobre unas piezas llamadas corazones en forma de caracol. Esas formas permiten que las agujas regresen instantáneamente al cero exacto. Y aunque parece algo simple, lograr ese retorno perfecto es una hazaña de precisión pura. Un cronógrafo no solo mide el tiempo, demuestra lo que la ingeniería humana es capaz de hacer en un espacio tan pequeño como una muñeca. Las manecillas del tiempo. En un cronógrafo todo se mueve con propósito. Cada aguja tiene una función distinta y un ritmo propio. La aguja central grande, la más visible, mide los segundos del cronógrafo. Una de las subesferas suele contar los minutos transcurridos, otra, las horas. Y mientras todo eso ocurre, las agujas del reloj normal siguen marcando la hora real, completamente independientes. Por eso, cuando miras un cronógrafo, estás viendo dos relojes en uno. Uno que vive en el presente y otro que mide la acción. Con el paso del tiempo, la relojería fue experimentando con distintas configuraciones. Los cronógrafos bicompacts, con 2 subesferas, los tricompacts, con 3,
O los monopulsadores, que controlan todas las funciones desde un solo botón. Cada diseño tiene una personalidad distinta, una manera propia de interactuar con el tiempo. Y luego están los cronógrafos especiales, verdaderas obras de arte de la mecánica. El flyback, por ejemplo, permite reiniciar la medición sin detenerla. Fue diseñado originalmente para pilotos que necesitaban recalcular tiempos de vuelo sin perder segundos valiosos. Y el ratrapante o cronógrafo doble añade una segunda aguja superpuesta capaz de detenerse mientras la otra sigue corriendo. Con eso se pueden medir dos eventos simultáneos, como dos coches cruzando una meta. El resultado, una precisión visual y técnica que roza la perfección. Cada una de estas funciones requiere piezas adicionales, ruedas superpuestas y ajustes imposibles de imaginar. Por eso, un cronógrafo es una de las complicaciones más admiradas por los relojeros. No solo por su complejidad, sino porque cada engranaje, cada resorte, está ahí por una razón. El arte y el sonido. Un cronógrafo no solo se entiende con la vista, también se siente y se escucha. El clic del pulsador es parte de su alma. Ese sonido seco, metálico y preciso es el resultado de horas de ajuste manual. No puede ser ni demasiado suave ni demasiado duro. Debe tener una resistencia justa, una sensación táctil que te diga que acabas de activar algo importante. En relojería, ese clic es como una firma. Los amantes de los cronógrafos saben reconocer el buen tacto de un pulsador igual que un músico reconoce una nota perfecta. Y luego está la estética. El cronógrafo, por su naturaleza, es simétrico, equilibrado. Sus subesferas recuerdan a los cuadros de instrumentos de un coche o al panel de control de un avión. Es una máquina que combina precisión técnica y belleza visual en el mismo espacio. Cada línea, cada índice, cada manecilla está pensada para la legibilidad y la armonía. No es solo una herramienta, es una pieza de arte funcional donde la ingeniería se convierte en diseño. Y cuando observas cómo las agujas vuelven a cero todas al mismo tiempo, entiendes que estás viendo algo más que un reloj. Estás viendo un testimonio de lo que la precisión humana puede lograr cuando el objetivo no es solo medir, sino emocionar. Cronógrafos legendarios. A lo largo del último siglo hubo cronógrafos que no solo midieron el tiempo, hicieron historia. El Omega Speedmaster, elegido por la NASA, viajó a la Luna en 1969 junto a Armstrong y Aldrin. Fue el primer cronógrafo en otro mundo, y el que ayudó a salvar al Apolo 13 calculando manualmente los tiempos de ignición. Luego llegó el Zenith el primer cronógrafo automático de alta frecuencia, con 36.000 alternancias por hora y capaz de medir décimas de segundo. Una revolución que cambió la relojería moderna. El Heuer Carrera, inspirado en las carreras automovilísticas, unió precisión suiza y espíritu deportivo en una pieza icónica. Y Seiko, con sus cronógrafos Panda de los 70, llevó esta complicación al gran público, haciendo posible que cualquiera pudiera sentir la magia de medir el tiempo con un simple clic. Cada uno de ellos marcó una era distinta, una forma diferente de conquistar el tiempo y de dejar huella en la historia. El significado hoy. Hoy vivimos rodeados de pantallas y cronómetros digitales, pero un cronógrafo mecánico sigue teniendo algo que ninguna tecnología puede replicar: alma. Cuando presionas su pulsador, no activas un chip, activas una máquina viva. Cada clic es una respiración mecánica, una conexión con siglos de ingeniería y pasión. Un cronógrafo no existe por necesidad, sino por emoción, por respeto a la tradición y por ese deseo humano de dominar el tiempo con las manos. En un mundo que mide todo en milisegundos, el cronógrafo es una rebelión silenciosa. Una forma de decir: todavía puedo medir el tiempo con engranajes, con acero y con alma. Así que la próxima vez que veas un reloj con 2 pulsadores y 3 subesferas, detente un momento. Míralo con calma. No estás viendo solo un instrumento para medir segundos. Estás viendo siglos de evolución, de ingenio y de arte condensados en un pequeño círculo de acero. Cada pulsador, cada aguja y cada clic cuentan una historia. La historia de cómo el ser humano aprendió no solo a medir el tiempo, sino a entenderlo. Porque un cronógrafo no solo mide segundos, mide momentos. Y algunos momentos son eternos. Y esto es Mundo Relojes. Nos vemos en el próximo viaje al corazón del tiempo.